Hola a todos, qué privilegio y bendición es poder estar acá compartiendo con ustedes. Así es, traemos un tema muy bonito sobre el liderazgo que sabemos que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Sí, la verdad es que Margarita, Dios ha sido bueno, ha sido fiel y nos ha permitido compartir temas importantes con ustedes y sobre todo temas de liderazgo. Y hoy no es la excepción. El tema de hoy le hemos titulado Cree en otros. Estaremos hablando del tema de liderazgo que trasciende y ello implica que estamos llamados a levantar nuevos líderes. Veamos Salmo 145, el versículo 4 nos dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dios es un Dios generacional y nos ha revestido de poder para poder transmitir su verdad, sus principios, su grandeza, su palabra a otras generaciones. A lo largo de la Biblia encontraremos numerosos pasajes que nos revelan que Dios es un Dios que trata generacionalmente. Y como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículos del 4 al 8. Y aquí vamos a ver el pacto que hizo con Abraham. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Wow, qué bello, ¿verdad? Qué bello estos versículos. Me encanta cuando Dios le dice a Abraham, lo hará fructífero. Wow. ¿Quién no quiere ser fructífero en estos tiempos? O en cualquier tiempo, en cualquier situación queremos ser fructíferos. Pero en nuestro plano como líderes, el ser fructífero es llevarle fruto a los demás. Es darle fruto. Estaremos llevando principios de vida a otros para dar fruto nosotros. La verdad es que, ¿sabes? Esto me recuerda a mí, a un árbol. Nosotros nos podemos imaginar un árbol de una fruta deliciosa. Por ejemplo, a mí me gustan mucho esos mangos, el mango que crece grande, el mango jade, que es dulce, sí, que se pone como anaranjadito. El que te llevo yo siempre. Delicioso. Ese árbol primero lleva un proceso. Él empieza con su crecimiento, se desarrolla y llega a la madurez. Y ese árbol, lo último que produce es un fruto. De igual manera, nosotros como líderes, como personas que estamos caminando con Dios, debemos anhelar mucho el crecimiento, debemos lograr la madurez espiritual, porque va a ser en esa madurez donde nosotros vamos a poder dar un fruto. Y volviendo al tema del árbol, pensemos por un momento, el árbol produce ese fruto, pero no dice yo me lo voy a comer. Ningún árbol dice eso. Ningún árbol se come su propio fruto, ¿verdad? Sino que sirve para darle a otros. Ese fruto lleva vida a otros. Y de igual manera nosotros, cuando ya estamos en esa edad, en esa etapa de dar fruto, vamos a dar vida a otros y vamos a poder reproducirnos en otros. Y de eso se trata justamente un liderazgo que trasciende. Precioso ejemplo del de dar frutos que son para otros. Me encantó. Quiero enfocarme en el versículo 7 del capítulo 17 de Génesis. Me encantó, ¿verdad? Me encantó.
porque dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Wow. Aquí vemos a Dios haciendo el pacto con Abraham, pero no le bastó tomar en cuenta a Abraham para su pacto, sino que también a su descendencia. Eso me encanta porque aquí vemos siempre a un Dios generacional. Definitivamente, esto está estableciendo que Dios es un Dios generacional. Y si algo nosotros como líderes debemos adoptar, debemos tener en nuestra mente, es el tema de que trascendemos. Es el tema de tener una mente generacional, porque nuestro Dios es un Dios generacional. Y por lo tanto nosotros como hijos suyos debemos también tener esa mentalidad generacional. Fíjense que, poniendo un ejemplo, normalmente cuando uno pregunta, nosotros hemos dado cursos de padres y cuando les preguntamos al grupo que está ahí, mire, ¿y quién es su familia? Generalmente las personas dicen, pues mire, mi familia soy yo, mi esposo y mis dos hijas. ¿Por qué? Porque ya están acá esas hijas. Y eso es cierto, pero no está completo. Porque nuestra familia también son nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos que aún no han venido, pero que en la mente de Dios ya están. Y esa misma idea generacional debemos trasladarla a nuestra vida de liderazgo. Porque todo lo que nosotros hagamos y seamos para Dios no se puede quedar en esta barrera que solo se quedó conmigo, sino que tiene que pasar a las siguientes generaciones, trascender. Y ese es el punto que queremos establecer en esta introducción. Y es que así como nuestro Dios es un Dios generacional, nosotros también debemos adoptar esa mente generacional. Amén. Me encanta, porque Dios es un Dios que no tiene dimensión de tiempo y espacio, y por eso Él ve generacionalmente a nuestra familia. Y a todo lo que hacemos también. Así es. La verdad es que Dios quiere que toda la experiencia que llevamos con Él la podamos transmitir, la podamos traspasar a otras generaciones. Esto es generacionalmente. Pensemos por un momento en esas experiencias que hemos vivido con Dios, que han impactado nuestra vida, porque nosotros conocemos a un Dios proveedor, conocemos a un Dios sanador, conocemos a un Dios todopoderoso, el dueño de los milagros, el dueño de la vida. Todos tenemos vivencias con nuestro Dios que debemos transmitir, que debemos contar a las personas que lideramos. Debemos hablar y testimoniar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Definitivamente, y eso lo hacemos a través de la impartición. Y suena un concepto así como mero wow, pero no, miren, la impartición es transmitir todas esas experiencias espirituales de las que tú estás hablando, transmitirlas a otros. Pero tiene una característica importante que debemos de considerar, y es que la impartición es relacional. ¿Qué quiere decir? Que toma poder, toma potencia en la medida en que nos relacionamos con las personas, y también, algo muy importante, en la medida en que nosotros ejercemos una influencia sobre los demás. El concepto de influencia es el poder que tiene una persona para alterar, para modificar la forma de pensar, de ser y de actuar de alguien. Eso es influencia. Pero esa influencia, fíjense que hemos venido aprendiendo a lo largo del año que esa influencia proviene no tanto de lo que yo digo, de lo que yo hablo, sino que proviene de lo que yo hago y de lo que yo soy. Es decir, cómo me ven los demás a mí, que soy ya en mi día a día, en mi ejecutar.
Por eso es importante que para hablar de impartición nosotros trabajemos nuestra influencia en nuestras relaciones. También la impartición involucra 3 elementos necesarios. El primero de ellos es tener una auténtica vivencia espiritual. ¿Y qué significa eso? Significa que cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano hemos tenido experiencias con el Señor. Hemos podido, por ejemplo, restaurar relaciones de padres con hijos, restaurar mi matrimonio. Hemos tenido áreas de victoria en las finanzas, hemos tenido áreas de victoria en la sanidad. Hemos recibido alguna sanidad divina. Y en ese proceso nos hemos tomado de la mano de Dios, hemos experimentado su poder y su gloria. De tal manera que cuando salimos de esa vivencia espiritual, nosotros tenemos autoridad porque hemos vencido con la ayuda de Dios. También de aquellos errores que hemos cometido, también hemos aprendido. Me involucré en una relación y no tomé en cuenta a Dios y sufrí las consecuencias. O abandoné una iglesia, me fui en rebeldía, me fui enojada con los líderes, hasta con Dios me enojé. ¿Y qué consecuencias me trajo eso? ¿Qué aprendizajes tuve? Y Dios también nos enseña a través de los errores para no cometerlos y enseñarle a otros. Así es que esas cosas nos van haciendo tener verdaderas vivencias espirituales porque hemos conocido a Dios de forma profunda. El segundo aspecto para la impartición es tener una relación genuina con Dios. Esto implica tener intimidad y comunión con nuestro Dios. Y mira, esto no significa que yo tengo que ser perfecta, que nunca me voy a equivocar. No se refiere a eso, sino que se refiere a que en esa intimidad con el Señor, cuando yo me equivoco, oigo la voz del Espíritu Santo que me redarguye y me dice, fallaste, te equivocaste. Y no solo oigo la voz del Espíritu Santo, sino que voy y soy obediente. Soy obediente con Dios si tengo que pedir perdón, si tengo que ir por un camino que me cuesta y yo no quería. De eso se trata, tener una relación genuina con Dios. Y todo eso va construyendo en mí un testimonio de vida, algo que los demás pueden ver y que yo soy, no importa el lugar donde yo esté. Si estoy en la iglesia, si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, soy el mismo, soy la misma. Tengo un testimonio de vida consciente porque sé que soy una representante, soy un representante, soy un embajador de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, la impartición implica que debo desarrollar un pastoreo intencional. Muchas veces el concepto de pastoreo lo tenemos como el que está allá en el altar dando una prédica. Y eso es una parte, una función. Sí. Pero el pastoreo es el cuidado de la gente que tengo en mi equipo. Es ese amor pastoral en el cual yo me intereso por sus asuntos. Si no vino la persona, me intereso por saber qué le sucedió, si está enferma, si tiene alguna necesidad, qué pasó con ella. Y todo eso es parte de un pastoreo, orar por esa persona. El cuido, exactamente. Entonces, esas 3 cosas son necesarias para hablar de impartición. O sea, una auténtica vivencia espiritual, una relación genuina con Dios y un pastoreo intencional. Entonces nosotros como líderes, si queremos influenciar en otros, asegurémonos que al menos esas 3 cosas son parte esencial de nuestra vida. Porque la impartición es lo que nos permite lograr esa trascendencia, trascender a través de nuestro liderazgo. En los demás. Así es, lo que tú explicabas al inicio, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios generacional.
Y para conocer un poquito más, vamos a ver un ejemplo bíblico, y es el ejemplo de Moisés. En lo personal considero que fue un gran ejemplo de un buen líder. Y me llama la atención lo que tú decías, también de los errores. Entonces también Moisés cometió errores y también aprendió de ellos. Aprendió de ellos y se levantó. Sí. Así es, de eso se trata. Moisés fue una figura bien interesante porque recordemos que él vivió 40 años dentro del palacio del rey de Egipto. Me lo imagino rodeado de lujos, rodeado de comodidades, rodeado de maestros, de tutores y de toda comodidad que nos podamos imaginar de un rey. Y esos 40 años tuvieron una formación en él, porque ha de haber tenido grandes maestros, Sí. te podés imaginar. Y sabemos todos de que en un momento determinado él mató a un soldado egipcio por defender a alguien de su pueblo. En un momento de impulsividad lo mató y eso lo obligó a él a huir. Y vienen otros 40 años en el desierto y ya las condiciones para nada eran como las que tenía en el palacio. Ya era un piso de tierra, ya no había techo, sino un sol que le quemaba. Tormentas de arena. Tormentas de arena. Bueno, podemos imaginarlo. Sí, y sin tener absolutamente nada, porque incluso el rebaño que cuidaba era el de su suegro. Pero en esos momentos de desierto, y lo hemos hablado mucho en todos los estudios que hemos tenido, el quebrantamiento es necesario para la formación, es necesaria para conocer a Dios y para prepararnos al propósito que Dios quiere que cumplamos. Así es que esos fueron los 40 años de Moisés. Y luego Dios se le aparece en una zarza ardiente y le dice su llamado. Y pasó otros 40 años liderando al pueblo que había liberado de Egipto con la mano poderosa de Dios. Entonces vemos un Abraham que tuvo 40 años en el palacio, 40 años a un Moisés de 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, en su preparación, y 40 años en su llamado y en su ministerio. Wow. Para que tengamos una referencia, ¿verdad?, de lo que Moisés era. Y de él podemos rescatar muchas cosas, pero no terminaríamos. Vamos a ver dos que aprendemos en este tema que nos va a ayudar para un liderazgo que trasciende. Y el primero de ellos es que era un líder que trabajaba en equipo. Eso lo vemos en Éxodo 17, del 10 al 13. En la versión DTP dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Miren qué interesante lo que aprendemos en esta porción bíblica. Y es un trabajo en equipo. Si bien es cierto, Moisés era el líder. Era el que veía cara a cara a Dios, el que recibía las instrucciones y toda la enseñanza de Dios que la transmitía al pueblo. Aún así, Moisés tuvo que trabajar en equipo, necesitó ayuda. El texto bíblico relata que cuando él levantaba las manos, prevalecía la victoria, y que cuando él las bajaba, prevalecía la derrota. ¿Y qué pasa? O sea, realmente mantener las manos levantadas durante
todo el tiempo que duraba la batalla era imposible para Moisés. ¿Y qué requirió? Requirió compañeros que le sostuvieran sus brazos, ambos brazos. Aquí menciona a Aarón y a Hur, que por horas sostuvieron sus brazos. Necesitó de alguien más para lograr esa victoria. Nosotros de igual manera no podemos hacer el trabajo solos como líderes. Muchas veces queremos hacerlo todo nosotros, pero eso no es posible. Necesitamos de los demás y eso es lo que nos está enseñando esta porción. Imagínense, Josué estaba en medio del campo de batalla con la espada, luchando pecho a pecho con todo el ejército que poseía. Pero atrás de Josué, él no podía decir, ay, yo solo gané esto. No, estaba la administración de Moisés y toda la unción que tenía Moisés corría sobre Josué. Entonces todo fue un trabajo en equipo. Nosotros debemos de aprender de esto, porque ¿qué habría pasado si no le sostienen los brazos a Moisés? Lo más probable es que Amalek hubiera triunfado sobre Moisés. Una derrota, sí, definitiva. Necesitó de esos hombres que levantaran sus brazos. Necesitó esa ayuda. Dios nos está diciendo que necesitamos formar esa ayuda, un equipo. Así es. Bueno, el punto 2 que vamos a desarrollar es desarrolla líderes. Desarrolla líderes, de lo que tú y yo estamos hablando en este momento. Que necesitamos formar líderes, desarrollar líderes. Éxodo 18, 17 al 24 nos dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Para ponernos en contexto, Moisés inició su liderazgo y se sentaba todo el día a juzgar con el pueblo los asuntos que le traían a él. Y lo hacía solo. Entonces el suegro lo vio y le dijo: no, tú necesitas ayuda. Tienes que formar un equipo de trabajo que te ayude a hacerlo. Tú solo vas a desfallecer. Tú solo vas a vencerte, vas a fracasar. El suegro le aconsejó y él muy bien tomó su consejo, y acá podemos ver que Moisés escogió varones con virtud del pueblo de Israel y formó grupos, dice, dentro del pueblo, sobre grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Me imagino que dependiendo de la capacidad que sus líderes tenían. Pero eso es lo que Moisés hizo, formó líderes para que a él le ayudaran y le hicieran más fácil la tarea y él se dedicara a las cosas más importantes. Bien importante ese tema, ¿verdad? Porque muchas veces por andar corriendo en tanta cosa pequeña dentro del liderazgo, en las actividades que tenemos que hacer, perdemos de vista la visión, el enfoque hacia las cosas importantes. A las más importantes, es correcto. En el desarrollo de los líderes, de lo que estamos hablando, desarrollando líderes, en ese desarrollo no se necesitan muchos hombres para entregar esta visión. Lo que se necesita no se trata de cantidad de líderes, se trata de la calidad. Se trata de gente que tenga ese compromiso de visión. En Números 13 se nos relata la misión de los 12 espías de entre las 12 tribus de Israel. Se escogió uno por cada tribu. Eran 12 tribus, uno por cada tribu se escogió para traer el reporte de la tierra prometida que fluía leche y miel.
Todos conocemos la historia. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Habían 12 espías, uno por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Pero 2 de ellos fueron los que sí fueron fieles a la visión, sí compartían la visión de Moisés, sí compartían la visión de Dios, esa promesa que Dios les había dado de esa tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel. Pero los demás tuvieron temor, tuvieron invadidos por el miedo. Pero estos 2 fueron fieles a la visión, lo que tú hablabas, el enfoque, la visión, no la perdieron. Ellos 2 se mantuvieron y como consecuencia, solo ellos 2 de los 12 pudieron ver la tierra prometida. Números 14, versículo del 6 al 9, nos dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los 2 que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Ellos estaban compartiendo esta visión de fe, estaban compartiendo esta promesa de Dios de la tierra que fluía leche y miel que le prometió al pueblo de Israel a través de Moisés. Ellos sí estaban compartiendo, ellos estaban enfocados en esta promesa, en esta visión, y ellos sí le creyeron a Dios. Mira, y bien interesante porque solo fueron 2. De 12. 2 de 12, y esos 12 provenían de un pueblo muy grande que ya superaba el 1.000.000 de personas. Pero gracias a 2 se logró conquistar la tierra a su tiempo. Así es que cuando desarrollamos líderes, muchas veces no se trata de la cantidad, sino que se trata de la calidad. Es correcto. Los líderes que desarrollemos no debemos de tener muchos. Debemos de pensar en pocos líderes, pero debemos de pensar en líderes que tengan esa misma visión, que tengan ese compromiso de la visión que nosotros estamos compartiéndoles. Un líder que cree en esa visión, que abraza esa visión, que está dispuesto a caminar en esa visión. Esos son los tipos de líderes que nosotros tenemos que conservar y desarrollar. El otro punto de desarrollando líderes es que debemos escoger personas confiables, con un espíritu que está vivo en ellos, un espíritu de Dios vivo en ellos. Dice Números 14, versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Y su descendencia, mira, estamos viendo a Dios generacional, la tendrá en posesión. Josué y Caleb entraron en la tierra prometida porque había un espíritu diferente en ellos. Había ese espíritu de compartir esa visión de fe que Dios había puesto en Moisés y que Moisés se los había trasladado a ellos. Bien interesante que dice había otro espíritu en ellos, ¿verdad? ¿Cómo es de fundamental que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que nos mueva y que aún otros puedan ver ese Espíritu de Dios? Por eso tenemos que buscar personas de liderazgo que tengan esa visión y esa guía del Espíritu Santo en ellos, que su caminar refleje esa humildad hacia Dios, esa obediencia y esa sujeción,
para que podamos caminar en la misma misión. Deben ser gente comprometida que den testimonio de vida. Así es. Y aquí entonces nosotros vemos un ejemplo de liderazgo generacional. Lo vemos en esa relación entre Moisés y Josué. Ellos son de las primeras transiciones de liderazgo que la Biblia registra. Acá vemos cómo Dios usó con poder y con autoridad a Moisés a lo largo de 40 años, guiando a ese pueblo que no era un pueblo para nada fácil. Fue una misión titánica realmente para Moisés, pero lo había logrado hacer. Pero aún con todo y eso, Dios a su tiempo le trajo a Moisés, a Josué y a Caleb para que él los desarrollara y para que les impartiera lo que Moisés tenía de parte de Dios. O sea, aquí él ejercitó el tema de la impartición de la cual estamos hablando. Y veamos lo que dice Deuteronomio 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y pasamos al versículo 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las has de heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Llegó un momento en el cual Moisés dijo: ya hasta aquí puedo yo, ya mi tiempo terminó. Pero él llevaba años formando a Josué, porque lo vemos allá en la batalla con Amalek. Ya estaba ahí Josué bajo el liderazgo de Moisés, y ya en este punto ya le está entregando a la siguiente generación el liderazgo de toda la nación de Israel. Y le deja la misión y le dice: tú vas a conquistar la tierra, tú vas a entrar. Imagínense qué poderoso es eso, porque si Moisés no lo hubiera preparado, ¿a quién le estaría diciendo en este momento esas palabras? Preguntémonos por un momento eso. Y si nosotros leemos en la Biblia, efectivamente Josué conquistó la tierra prometida. Y podemos leer todo el proceso de conquista que inició por Jericó en todo el libro de Josué. Es muy interesante, muy lindo, pueden leerlo ustedes en su casa. Pero acá lo que nosotros queremos resaltar es que en el tiempo que Moisés requirió a alguien más, que como dice nuestro pastor Walter, se sube en nuestros hombros, él ya tenía a Josué y pudo delegar esta misión tan importante que Dios les había prometido la tierra. Y fue algo glorioso. Sin embargo, pasa muchas veces que ¿cuál es el error de no preparar líderes? Fíjense que contrario a lo que Moisés hizo con Josué de prepararlo, Josué no preparó a nadie para la siguiente generación. Entonces, en vida de Josué, él hizo muchas proezas, él hizo muchas conquistas, logró muchos triunfos en Dios. Pero a la hora que Josué faltó, pasó algo terrible, porque no había una generación preparada. Y veamos lo que dice en Jueces 2:10.
Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente ya a sus enemigos. Eso es bien trágico. Hubo una maldición que cayó sobre el pueblo de Israel porque de la generación de Josué a la siguiente, no hubo una preparación, no hubo una transmisión de la verdad de Dios, ni mucho menos hubo una preparación del liderazgo de Dios. Y eso hizo que el pueblo de Israel cayera en una maldición que se describe en Jueces, donde ellos fueron cayendo de manos en manos sobre sus enemigos y pasaron tiempos que no fueron de bendición. Entonces nosotros debemos de reflexionar en ese punto y saber la importancia que tiene la transmisión de la verdad de Dios por generaciones y generar un liderazgo que trascienda también por generaciones. Y para ir como concluyendo, yo quisiera recordarles que nuestro mejor ejemplo de liderazgo es el de nuestro Señor Jesús. Ese es el mejor ejemplo de liderazgo. Y como legado, Él nos dejó hacer discípulos. Ese es el legado que el Señor Jesucristo nos dejó a todos, hacer discípulos. Dice su palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el liderazgo que trasciende, es dejar un legado a otros. Un legado de bendición. Esperamos que este estudio haya sido de aprendizaje y que podamos ponernos metas para este año 2023 que estamos próximos a recibir y que trabajemos sobre la base de la visión de un liderazgo que trasciende. Muchas bendiciones a sus vidas. Bendiciones.